¿cierto?, del curso a ambos cursos. Así que por ese lado no se preocupen, pero ustedes pueden tomar apuntes si quieren, ¿ya? Para alguna idea, alguna palabra que les vaya quedando. Vamos a tratar de hacerlo más o menos, ¿ya? Vamos a tratar de ocupar todo el tiempo para que podamos avanzar, ¿ya? Bien, primero, en este caso, felicitarlo porque ya estamos acá, ¿ya? Bienvenido. ¿Hay alguien que se salió? Y yo sé que cuesta hasta ahora, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bien, primero, vamos a trabajar con un PPT, que yo se lo voy a presentar ahora. Ahí. Es importante que usted me vaya diciendo si se ve, no se ve, ya, por favor. ¿Se ve bien? ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. Yo lo puedo ver bien también. Hay dos cosas importantes que vamos a tener presentes: que se escuche bien y que se vea bien. Si alguien por ahí no ve o se escucha cortado, el problema podría ser el internet, ya, para que los vamos solucionando. ¿Ya? Bien, hoy día vamos a intentar, ¿verdad? Pareciera un gran objetivo para hoy, pero no lo es. Vamos a comprender y analizar el surgimiento de los bloques ideológicos. Estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de socialismo y estamos hablando de comunismo y políticos en pugna en el escenario político mundial. ¿Y cómo lo vamos a ver? A partir de algunas cosas importantes del siglo XX. Para hoy día, este es un objetivo como para 5 o 6 clases, pero la clase de hoy día principalmente vamos a ver esto. Vamos a conocer el contexto histórico del siglo XX. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los principales eventos del siglo XX? ¿Cómo se conoció el siglo XX? Vamos a nombrar algunas cosas que sucedieron, vamos a ver algunas cosas que sucedieron, vamos a intentar comprender el contexto del siglo XX. Y también vamos a nombrar, vamos a ver o conocer, si alguien no los conocía, algunos eventos significativos del siglo XX. El siglo XX fue conocido por muchas cosas, ¿ya? Y a cargo estoy yo, Luis Herrera, y el profesor Christopher Ferraris, que en este momento o en algún momento se va a conectar con nosotros. Siglo XX. ¿Cuáles fueron, o quién de ustedes sabe, o quién recuerda algunos principales eventos del siglo XX? ¿Qué sucedió en el siglo XX? Si alguien quiere opinar, por favor, puede hacerlo. ¿Alguna idea? ¿Se escucha? Sí. Ya. ¿Hay alguien que quiera opinar? ¿Quién recuerda, quién sabe qué eventos importantes sucedieron en este siglo XX, 1900, 2000? Hechos importantes, acontecimientos importantes. Profe, ¿Sí? el derribamiento de las Torres Gemelas. ¿En qué año fue? ¿O no? ¿En qué año fue el ataque a las Torres Gemelas? 2001. ¿Ya? ¿Y desde cuándo nosotros empezamos el siglo XXI? A ver. No. Sí, no, entonces no. En el siglo XX. Hay muchas cosas, probablemente ustedes ahora no recuerden, pero en este siglo que ya pasamos, hubieron guerras. En este siglo que ya pasamos, hubieron descubrimientos. En este siglo que ya pasamos, hubieron grandes inventos.
que nos han servido hasta ahora en realidad. Y en este siglo hubieron acuerdos, muchos acuerdos, y en este siglo hubieron demasiados avances tecnológicos. Yo sé que no recuerdan, pero a principios del siglo XX, uno de los principales eventos que sucedieron tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Esto, ¿verdad? Que fueron conflictos bélicos, en definitiva, ¿cierto? Tuvimos la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la depresión o conflicto económico en Rusia, tuvimos algunos, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría tuvimos también, que la Guerra Fría es un fenómeno que sucedió durante varios años. Tuvimos la ida a la Luna, tuvimos algunos intentos por conquistar el espacio. Por lo tanto, aquí, ¿verdad? Y también, por otro lado, tuvimos la aparición de algunos conflictos ideológicos. Si bien es cierto, hay algunos que vienen desde antes del siglo XIX, a finales del siglo XIX. En este siglo, el siglo XX, se hacen más fuertes y existen algunos pensadores que empiezan a mover masas y empiezan como a decirle a las personas de que existe algo más de lo que ellos estaban viviendo en el tiempo. ¿Ya? Hay tres corrientes, socialismo, capitalismo y comunismo, que aparecen acá, y existe un señor que se llama Marx, que él promueve algunos de estos. En este siglo, que es el gran siglo, hay algunos eventos importantísimos que nosotros vamos a, de alguna forma, conversar, y que ustedes lo deben saber, ¿ya? Uno de los primeros eventos importantes fue la Primera Guerra Mundial. Esta guerra que vino, que era llamada la Gran Guerra, que produjo mucho destrozo, en donde murió mucha gente, en donde las ciudades se destruyeron, en donde el hambre apareció, en donde muchos países desaparecieron. Y hay otros que se formaron a partir de la Primera Guerra Mundial. También está la Revolución Rusa. Esta revolución, que es aproximadamente en 1916, que ya había empezado la Primera Guerra Mundial, fue importante porque Rusia también estaba en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, pero además ellos en su país interno tenían una revolución que fue importante para, en este caso, Oriente. Hubo una gran depresión y crisis económica en Europa, especialmente en España, que fue importante para lo que venía después. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, que para algunos historiadores, esta guerra ha sido la más desastrosa de la historia. Duró aproximadamente 6 años, casi el doble que la Primera Guerra Mundial. Con la desventaja o ventaja que en esta guerra la tecnología estaba más adelantada. Si bien es cierto, en la Primera Guerra Mundial aparecieron los primeros armamentos, cañones, ametralladoras. En la Segunda Guerra Mundial, la tecnología ya estaba muy avanzada a esos años. Por lo tanto, la guerra fue mucho más fría y mucho más dura. Otro de los eventos importantes
eh, tiene que ver con la Guerra Fría. La Guerra Fría es un periodo en donde países que se consideraban potencia mundial quisieron implementar o eh, hacer notarse instalándose en algunos continentes, como por ejemplo eh, Estados Unidos. Estados Unidos, de alguna forma, eh, él quiso transformar, primero se transformó en una potencia a partir de la Primera Guerra Mundial, y después quiso implementar su estilo a nivel mundial. Si nosotros lo vemos ahora, eh, las grandes potencias que tenemos son Estados Unidos, China, ¿verdad? Que todavía están en conflicto. No sé, ustedes han visto las noticias, donde Estados Unidos dice una cosa, China quiere otra, eh, Estados Unidos presenta o coloca impuestos, China también hace lo mismo. Entonces, hay una pelea, hay una pugna de imponer su estilo, ¿ya? Eh, para eso, vamos a ver un video, voy a dejar de presentar, que tiene que ver, eh, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Eh, ¿Dónde estamos? Aquí. La Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Aquí, ¿qué tienen que hacer? Solamente poner atención, porque después vamos a trabajar 3 preguntas en relación al video. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Estamos? Ustedes aquí me tienen que decir si se escucha. Hemos tratado de, a ver, presentar ahora. Aquí. Presentar ahora. ¿Se ve? Sí, Ya, eso es lo primero. Voy a, yo lo veo. ya, voy a, La Primera ahí, Guerra Mundial, antes conocida como la Gran ¿se escucha? Sí, la- Ya, ya, estamos bien. Yo me escucho, sí, profe. yo me escucho y se escucha el video. Ya. Sí, Entonces, pongan atención. Si, este video yo igual lo voy a mandar. Si alguien quiere anotar algo, también lo puede hacer. Este es muy didáctico, tiene que poner mucha atención solamente. ¿Ya? Ahí vamos. Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron 2 bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante
imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias subyacentes, pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser. ¿Qué pasó? Terminó, creo, profe. No termina ahí. Termina como anunciando la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente.
Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Aquí. Voy a... Ahí. Ahí. ¿Se sigue compartiendo? ¿Qué pasó, profe? Ya, estoy tratando de sacarla. No, ya no se ve ya el video. Sí, es que me aparece Dale. ahí. No, Ahí. No, no me aparece. Voy a... ¿Dónde están ustedes? A ver, aquí. profe, ¿qué pasó con el Ahí video? está. Bien. Que había algunos esperando. Yo creo que eso cortó el video cuando estábamos en la mitad. Bien. ¿Algo se entendió del video? Exacto, la Primera Guerra Mundial. Ya, bien. Eso es súper importante. A ver, si bien es cierto, el video muestra en un corto tiempo, son 7 minutos, o sea, todo el evento que sucedieron para que se originara esta guerra que se llamó la Gran Guerra, ¿verdad? Todos los avances que sucedieron ahí y las consecuencias, y aparece una de las causas bien curiosas, el por qué se inicia esta guerra. ¿Alguien puede compartir más o menos si descubrió por qué se inicia esta guerra? ¿Alguien pudo Por darse? fin no puedo venir, por fin. Bien, Ah, sí. hola. A ver, es que estábamos viendo el video, por eso no podía dejar entrar por el video. Nada más. Tranquila, Janina. Ay, yo estoy Ya, de antes de las 8 tratando de meterme. No Ya, podía. nosotros empezamos a las 8:05. Es que yo estaba de antes de Entonces, las 8 tratando de sí, meter. ya, las personas que no han podido ver el video, ¿alguien puede comentar algo? ¿Vieron alguna causa? ¿El por qué se inicia esta guerra? ¿Alguna consecuencia de la guerra? ¿Por qué se inicia la guerra? ¿Alguien pudo ver o pudo fijarse? A mí se me veía entrecortado el video, así que no. Ya, dentro de una de las consecuencias, una de las causas, el por qué esta guerra da inicio, es porque hay un asesinato, en este caso de Fernando de Austria y la esposa. Entonces, y el asesino era serbio. Por lo tanto, todos los países que apoyaban a Serbia pidieron de que se hiciera una investigación. Y en eso de la investigación sucede que
entra en conflictos políticos, y dentro de ese conflicto político se empiezan a declarar la guerra. O sea, y podríamos decir que por la muerte o el asesinato de un ministro, ¿cierto?, de Estado, que era Fernando, de hecho, de un imperio, ¿verdad? Porque existían 4 imperios en ese entonces, por un imperialismo, ¿verdad? O por un imperialista, por el asesinato de un imperialista, se inicia el cuento de la Segunda Guerra Mundial. Yo traje 3 preguntas que vamos a intentar responder ahora, que son las siguientes. ¿Se ve ahí? No se ve. Entonces, lo voy a presentar. No será. Ahí. No sé. Ahí. Y ¿se pueden ver las preguntas? Según el video, ¿verdad?, que acabamos de ver, ¿con qué nombre se conoce la Primera Guerra Mundial? ¿Necesitan ver el video de nuevo? Sí, profe, póngalo. Por Ya. fin. Es que hay varios que no escuchamos, no vimos. Ya, miren, a ver, vamos a considerar 2 preguntas, ¿cierto? Según el video, ¿con qué nombre se conoce la Primera Guerra Mundial? Y la pregunta número 2, una causa de la Primera Guerra Mundial. Si usted es capaz de ver 3 consecuencias de la Primera Guerra Mundial, sería fantástico. Consecuencia significa, después que terminó la guerra, ¿qué sucedió? ¿O qué dejó la guerra? ¿Sirvió la guerra? ¿Nos dejó muy mal parados? ¿Hubieron consecuencias positivas de la guerra? ¿O solamente consecuencias negativas? ¿Ya? Vamos a otra vez el video para que lo puedan observar. Hay un micrófono que está... Ahora sí. Vamos a ver. Primera Guerra Mundial. Audio. Vamos a compartir. Ahí. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron 2 bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones.
El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en el Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático.
Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Bien. Aquí. Bien. Volvamos a las preguntas. Tengo que compartir compartir toda la pantalla. De nuevo, compartir. Ahí está. Según el video, ¿con qué nombre se conoce la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien sabe? La Gran Guerra, La profe. Gran Guerra. Bien, ya. Eso estaba ahí al inicio, ¿verdad? Y yo también lo repetí, parece, cuando antes del video. La Gran Guerra. Ya, hasta ese momento no había habido o nadie conocía las guerras de este tipo. Ustedes se dieron cuenta que nació armamento en esa guerra y apareció, probablemente antes existía, pero no tan masivo, el gas mostaza, ¿ya? En 1914, ya hace muchos años. Por lo tanto, fue desastrosa la guerra y por eso se conoce como la Gran Guerra, porque no había antecedente de que los seres humanos se podían de alguna forma, o sea, liquidar de esa forma o pelear de esa forma. ¿Alguna consecuencia, alguna causa de la Primera Guerra Mundial? Parece que fue el imperialismo, ¿no? Ya, sí, que tiene que ver con el colonialismo, parece que es, ¿o no? Algo ya, así. tiene que ver con un señor, ¿Ya? con un imperialista. Con uno que muere, tiene que ¿verdad? ver Al que con un mata. señor, ¿cierto? Con la muerte de un personaje que era imperialista, ya, que era Fernando de Austria, ¿verdad? El asesinato de él, Francisco Fernando. esposa, produjo conflicto económico, político, ¿verdad? Y las potencias, por ejemplo, como a este señor lo mata un serbio y Serbia y el Fernando o Austria pidió investigación, otros se negaron y al final se produce un conflicto en donde se empiezan a declarar la guerra y los amigos de los amigos ayudaban a los amigos, ¿verdad? Y así se fueron formando dos alianzas. ¿Alguien sabe alguna o varias consecuencias de esta Primera Guerra? Profesor, hambrunas y tratados. Exactamente. Una de las grandes de las consecuencias negativas que trajo esta guerra fue la hambruna. Los países que estuvieron en guerra gastaron mucho dinero en ella y quedaron destruidos, sobre todo las fábricas y los campos. También, o sea, y hubieron como cinco consecuencias que las vamos a clasificar como demográficas, que tienen que ver con la población. Hay consecuencias económicas dentro de esto, hay consecuencias políticas, hay consecuencias geográficas. El mapa, hasta ese entonces, como se conocía, fue modificado. Una de las grandes consecuencias políticas es que, geográficas, es que nacieron nuevos países. Pero otra consecuencia sobre la misma es que habían 4 imperios hasta ese momento y ellos desaparecieron. Y uno de los países que nosotros siempre nombramos es Hungría, Finlandia. Nace
después de la Primera Guerra Mundial. Polonia nace después de la Primera Guerra Mundial. Son consecuencias de esta guerra. Se hicieron nuevos límites y aparecieron nuevos países. Una de las consecuencias políticas que aparece acá es que a Alemania, primeramente a Alemania se le echa la culpa de haber iniciado la guerra. Y por esa connotación que le dieron, a Alemania le aplicaron sanciones económicas, lo que llevó a que en Alemania se produjera mucha hambre. Y se le prohibió a Alemania en ese entonces la entrada a la ONU, Organización, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas. Se le prohíbe la entrada, porque los países, en este caso Estados Unidos, como nace Estados Unidos como una potencia mundial y empieza como a ser el jefe, ¿verdad?, como potencia mundial, él propone las sanciones. Hubieron consecuencias económicas. Alguien dijo, si bien es cierto, hambruna. Los países gastaron mucho dinero en esta guerra y la deuda externa de estos países aumentó. Profe, pero gracias a eso, ¿hubo muerte o no? ¿Cómo? Gracias a eso, ¿hubo muerte de la población? Sí, por supuesto. Se habla de aproximadamente 20 millones de habitantes. Hubo muchas, o sea, todos los países que estuvieron involucrados sufrieron la pérdida de personas. Y aquí hay un hecho, si bien es cierto, hubieron consecuencias negativas, pero también hubieron algunas consecuencias positivas de todo esto. Al menos para Estados Unidos. Estados Unidos emerge como una potencia mundial. Los países que no estuvieron en esta guerra, que fue Suecia, Suiza y España, ellos crecieron. Hubo un desarrollo industrial y comercial de estos países. De alguna forma hubieron avances económicos para esta parte de Europa. Dentro de las consecuencias políticas, como a Alemania ¿cómo se llama? En este caso le produjeron algunas sanciones. La castigan, lo sancionan. Lo sancionan, justamente, gracias. Se produce una gran hambruna en Alemania y después de todo este movimiento aparece un líder que fue elegido democráticamente, que se convirtió en un dictador. Y hasta ahora, al parecer, es el dictador más grande de la historia. Y ese es un tema que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Por lo pronto, quiero... ¿Alguien algún comentario sobre el video antes de pasar a la siguiente? ¿O algún comentario de esta guerra? ¿Alguna pregunta de esta guerra? Bien. Conclusiones. Vamos a ver algunas conclusiones de lo que vimos. De nuevo, por favor. ¿Sí? ¿Sí, profesor? Te pregunto que por qué se produjo la guerra, profe. ¿Cómo? Que por qué se produjo la guerra. Ya, bueno, el video lo menciona. La guerra se produce por el asesinato de un señor que se llamaba Fernando de Austria. Ese fue lo que gatilló la Primera Guerra Mundial. Ahora, si bien es cierto, el hecho mismo no fue que el asesino de este señor haya sido un personaje o un señor que era
la otra colisión. Habían dos colisiones, por lo tanto, como eran de distintas colisiones, no fue uno de la misma colisión de este caso Fernando, sino era de la colisión contraria, de la otra alianza. Por lo tanto, y en ese periodo ya estaban en conflicto, y esto acrecentó o aceleró a grandes pasos, ¿verdad?, para llegar a un conflicto bélico. Pero así como principal es la muerte de Fernando de Austria, ya junto a su señora. Eso origina, ¿cierto?, todos los pasos, todo el camino para que se genere la Primera Guerra Mundial. Como conclusión, el siglo XX, ¿verdad?, está marcado por conflictos bélicos. Está marcado por conflictos ideológicos, que esta vez no los vimos, pero los vamos a ver. Hay conflictos que nace el socialismo en ese. Se creía que Marx decía de que ¿por qué el imperialismo, verdad, estaba hasta ese momento? ¿Por qué a las personas se les trataba de tal forma? Y nace una nueva concepción de cómo tratar a las personas. Y nace el socialismo. Hasta nuestros tiempos hay diferencias, ¿verdad? Estamos también viviendo el capitalismo, estamos viviendo, por otro lado, el comunismo. También, Profesor, estas guerras, estos conflictos bélicos, ¿verdad?, nos trae la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué yo coloqué acuerdos acá como el conflicto bélico Primera Guerra Mundial finaliza con un acuerdo, ¿verdad? El acuerdo de Versalles. Acuerdo que fue firmado para cesar, dice, habla de un cese de paz, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Qué va a significar todo esto? Que aún así, a pesar de haber un acuerdo de paz, en alguna forma Alemania nuevamente se levanta para como quebrar este acuerdo, ¿ya? Y ahí nace, ¿verdad? No, se le escucha cortado un poco. Aparece ahí, y ahora Alemania nuevamente está en la palestra porque nuevamente se rompe el tratado y aparece aparece un nuevo hombre líder, que es Adolfo Hitler, quien vamos a tratar de verlo en la próxima clase. Próxima clase, ¿qué vamos a tener? Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Vamos a ver las causas y consecuencias de esta guerra. Es la guerra más dura que le ha tocado vivir a la humanidad en el siglo XX. Preguntas hasta ahora. ¿Ustedes se dieron cuenta de algo? Que la tarea dice tarea, 3 consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los dijimos acá. Por lo tanto, para realizar esta tarea, lo único que tendría que repasar el video. Y así lo va a ver muy bien. Bien, ¿preguntas? Cuaderno y después mandarle fotos, ¿cómo, qué onda? Sí, eso voy a hablar ahora. Voy a dejar de presentar, ¿ya? Yo voy a mandar las... yo voy a enviar las preguntas, yo las voy a enviar por WhatsApp, ¿ya? Entonces usted después me coloca consecuencia 1, 2, 3 y nada más. Y me la envía al WhatsApp, por favor. Entonces yo voy viendo quién dice, soy Javier, las 3 consecuencias, listo, la anota, por favor, ¿ya? Eso. Vamos, ¿alguna reflexión final? ¿Alguien que quiera decir algo? Profesor, está por ahí. Cristian, ¿hay alguien más? Profe, no, que me gustó la historia. Está muy bonita. Bien. ¿Alguien? Si alguien dice, sabe que no entendí nada, por favor dígalo.
Profe, Dígame. María Teresa. ¿están todos en el grupo de WhatsApp? Sí, todos, incluso 3 personas que se retiraron del WhatsApp. A ver, yo igual le envío, ellos se retiraron, pero yo lo tengo incluido en el teléfono. Yo hay Ya. algunos que igual le he enviado la invitación independiente, ¿ya? Porque Ya. si él o ella se sale del WhatsApp, por alguna razón será, pero eso no quiere decir que no le va a llegar la invitación o no le va a llegar la tarea. Pero la Ya, idea es que profe. esté en un WhatsApp para que sea menos engorroso para mí, es nada más. ¿Ya? Así que eso. Ya. ¿Algo final para terminar? Profesor Cristian, ¿algún aporte? ¿Se fue el profesor Cristian? ¿Está por ahí? Profe, Cuéntenme. para la próxima semana solamente se va a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sí, la Segunda Guerra Mundial. Uno dice, Ya, es para llegar poquito, ¿no? preparado. Sí, vean ahí, averigüen causa, consecuencia para que lo conversemos, ¿verdad? Ya. A lo mejor lo podemos contar, sí, pero también lo podemos conversar, ver si algunas de esas consecuencias todavía están en nuestro tiempo. Y algo que yo no nombré, una consecuencia, yo no sé si positiva, aparece como consecuencia al fin y al cabo, gracias a la gran cantidad de hombres que murieron en la Primera Guerra Mundial, la mujer se incorpora a trabajar. Empieza como esto de la necesidad que la mujer salga a trabajar, porque a la guerra no iban mujeres en ese periodo, iban puros hombres. Muchas muertes y mujeres solas y niños tuvieron la necesidad de empezar a trabajar. Y ahí hay indicios, los primeros indicios, donde la mujer ya sale a trabajar para el sustento de la casa. Eso, jóvenes. ¿Algo más que decir? ¿Algún comentario final? ¿Mañana no hay clase? Mañana les toca ciencia. ¿Vamos a tener clase toda la semana? ¿Ah? ¿Vamos a tener clase de lunes a viernes? De lunes hasta ahora. Parece que de lunes a jueves. Parece. Vean el calendario. Yo lo reenvié a todos para que lo vieran, lo peguen. ¿Todas las clases, profe, son a la misma hora? Todas las clases a la misma hora. Ya. Todas las clases, de 8 a 9, de 8 a 9. Entonces, esta semana fue el ajuste, ¿verdad? Cómo se escuchaba, no sé cómo se escuchaba el video, eso quiero que ustedes comenten. A mí se me escucha bien. Se escuchaba súper bien. Ya. Entonces, esta vez sí logramos hacerlo bien. Ya, pues, jóvenes, quedan en libertad de acción. Gracias por